Hace algún tiempo, en un punto de vista, le conté la historia de una señora que con su esposo, una pareja joven, decidió mudarse a la zona noroeste del estado de Nueva York, que es muy rural, dejar la ciudad y comenzar una granja, ¿no? Y que además de vivir de los productos de su granja, ella había comenzado un negocio muy interesante, que es invitar a familias de la ciudad de Nueva York, más ciudad y más realidad urbana es difícil de imaginar, para que los niños pasen un tiempo, 1 o 2 semanas, en la granja, aprendiendo trabajos de granja. Y que originalmente la experiencia, que puede resultar chocante, inmediatamente se introdujo en los jóvenes, en los niños, porque el contacto con la naturaleza, la disciplina, el saber que si uno no recoge los huevos de las gallinas nadie lo va a hacer, si uno no se enfrenta con tener que remover los residuos de las vacas o de las ovejas, alguien tiene que hacerlo. Y cómo ella descubría que estos niños adquirían una cantidad muy grande de habilidades, de confianza en sí mismo, de entusiasmo, de deseo por trabajar, de alejamiento de los instrumentos electrónicos, y que muchos de ellos regresaban precisamente porque sentían que esta visita, este trabajo, esta disciplina regular era una bendición. Bueno, esta mujer, Larissa Phillips, escribió en un artículo en The Free Press en la Navidad, un testimonio muy bonito que se titula así: yo eliminé la religión de la Navidad, hoy en día lo lamento. Y comienza contando que ella se había criado básicamente con algunas formas de prácticas religiosas, pero que su familia había sido una familia muy, muy progresista, muy metida en marchas, en protestas, etc., y donde la religión se había eliminado. Pero ella dice que ella recuerda cómo en su niñez le encantaba recibir una caja con estas figuritas donde estaban Jesús, María, José, los reyes, los pastorcitos, y cómo le encantaba abrir esa caja y ponerlas con mucho cuidado, porque sabía que estas figuritas eran cuidadosas, eran más valiosas que mis muñecas, dice ella. Y que estas son las experiencias de mis hijos, que ahora tienen 21 y 25 años, que nunca tuvieron. Su padre y yo éramos ateas, que sin ningún debate, ninguna discusión, habíamos decidido criarlos enteramente fuera de la religión. Durante la Navidad poníamos un árbol, poníamos luces, regalos, todos los aspectos seculares de la fiesta. Mis hijos sabían la historia de Navidad, pero creían que era como un mito griego, ¿no? Esta es la historia que se cuenta. No habían símbolos religiosos en nuestra casa, no íbamos a ninguna iglesia. Hoy en día me arrepiento profundamente de haberlos criado así. Y dice, tal vez era inevitable en aquel momento, ¿no? A pesar de que teníamos este set de Navidad que yo ponía de niña, yo crecí en los 70s en las afueras de la ciudad de Nueva York, y era definitivamente toda mi familia bastante más activista. Íbamos a marchas de protestas de cualquier tipo, nunca íbamos a ningún servicio o misa dominical. Mi madre era ferozmente antiautoritaria y veía en la religión un abuso de autoridad, y que era muy importante alejar a los niños, o sea, a nosotros, de este autoritarismo, entre comillas, ¿no? Rara vez íbamos a la iglesia, usualmente por una cuestión, digamos, de cortesía, una boda, un funeral, pero nunca en Navidad, salvo algunas veces que íbamos a casa de la abuela a celebrar la Navidad, en cuyo caso
la abuelita nos llevaba a la misa de Nochebuena y solamente por instancia de ella. Y que cuando era niña me encantaba la música de esta iglesia episcopaliana a la que íbamos, pero ya de adolescente detestaba el sermón, porque se hablaba de principios morales, se hablaban de cosas que a mí me parecían que eran un abuso. Y todos aquellos que forman parte de mi generación, la generación X, ¿no? Teníamos ese mismo prejuicio frente a la religión. Estábamos acostumbrados a que nuestra cultura juvenil cuestionara todo, a todo lo que nosotros creíamos que se trataba de una maquinaria industrial o comercial. Y todos estábamos seguros que la Navidad, por el consumo, era una maquinaria consumista y que era puramente propaganda capitalista justificada con dogmas religiosos. Pero el problema es el siguiente, dice ella. En el fondo, a mí me seguía encantando la Navidad. En el primer invierno, habiendo terminado la universidad, me fui a vivir a Montana. Montana es un estado en el noroeste de los Estados Unidos, muy frío, con muy poca población, muy rural y frontera con Canadá. Y por supuesto, él estaba allí por trabajo y no tenía suficiente dinero para volar a Nueva York para visitar a mi familia. Pero igual quería celebrar de alguna forma, ¿no? En ese entonces tenía un novio que vivía conmigo y que era fundamentalmente un esquiador. Lo que le gustaba era divertirse esquiando. Realizaba los más mínimos trabajos manuales para poder juntar dinero, para poder comer y vivir, y el resto lo quería pasar esquiando porque se sentía conectado por la naturaleza. Dice que en un momento le dije, oye, ¿qué tal si ponemos un árbol de Navidad? Y su respuesta fue, lo que me estás diciendo es que tú quieres ir y asesinar un árbol para celebrar el cumpleaños de un tipo que ni siquiera ha existido. Y esto me dejó fría hasta que alguien me contó, no, mira, existe una forma de cortar árboles que es necesaria, es lo que se llama la saca, para que no exista un exceso de árboles que se desnutren entre ellos y además crean riesgo de incendio. Entonces está permitido ir y cortar algunos árboles. Y finalmente, cuando le expliqué esta razón naturista, finalmente mi novio pues fue y trajimos un árbol sin mucho entusiasmo, ¿no? Y cociné algunas galletitas y cociné un poco y de alguna forma terminamos celebrando la Navidad a pesar de todo. Hasta que finalmente me convertí en una mamá. En ese punto ya había acabado mi relación con mi novio, el vago, había regresado al este y conocí a un hombre que hoy en día es mi esposo. Cuando salí embarazada y nació nuestro primer hijo, el dilema de cómo celebrar la Navidad reapareció. Y muchos de mis parientes no celebraban la Navidad, nuestro entorno no estaba marcado con rituales o tradiciones y ni siquiera sabíamos si queríamos casarnos oficialmente, porque ambos éramos hijos de familias que habían sido destruidas por el divorcio, entonces queríamos simplemente seguir conviviendo. Pero ninguno de nosotros había ido a misa regularmente, a la iglesia regularmente, y sin embargo, llegado el momento de Navidad, nos comenzamos a preguntar, ¿vamos a celebrar la Navidad? ¿Por qué? ¿Cómo? Y yo no tenía ningún plan, pero quería que mis hijos experimentaran ese sentimiento que yo había recibido de niñita, ¿no? Sacando estos adornos de Navidad, celebrando con estas imágenes de Jesús, aunque Jesús no fuera parte
de nuestra vida, ¿no? Una amiga mía, que también era mamá, quiso discutir con nosotros, conversar con nosotros este dilema, ¿no? Y, y nuestra primera Navidad fue juntarnos con ellos. Ella y su novio, digamos, ella tampoco estaba casada, y que se había convertido al budismo, eran sumamente escépticos de la fiesta. Pero ya cuando comenzó a acercarse la Navidad en diciembre, finalmente tomé la decisión. Voy a conseguir un árbol de Navidad. Y mi amiga me miró sorprendida. ¿Vas a celebrar la Navidad? ¿Y vas a celebrar la Navidad con Jesús? Y yo respondí de una forma un poco defensiva: no, sin Jesús, sin iglesia, solamente el árbol, ¿no? Y algunas cosas simpáticas como ponerle regalos y una estrella y unos adornos. Y mutilando el cristianismo no me parecía un problema, ¿no? Había otras formas de celebrar la alegría, el celebrar que estábamos en familia, las galletitas de jengibre, las luces. Las luces eran especialmente importantes y decidimos que íbamos a celebrar el solsticio de invierno, ¿no? Una antigua celebración humana. Pero desde el primer momento comenzaron a aparecer problemas con nuestra Navidad secular y se comenzaron a convertir en más problemáticos año tras año. Santa Claus, por ejemplo, o sea, Papá Noel, el viejito pascuero. Si tú has decidido criar a tus hijos sin Dios porque quieres que sean personas con razonamiento y que sean racionales, ¿les vas a contar que Santa Claus realmente existe? Y especialmente cuando tus hijos han escuchado que otros sí hablan de la Navidad, que sí hablan de Papá Noel, de Santa Claus, y te comienzan a preguntar, y es imposible romperles el corazón de tan niños, pero al mismo tiempo resulta absolutamente bizarro mentirles, ¿no? Y especialmente cuando comenzaban a preguntar, ¿realmente existe Santa Claus? ¿Jesucristo nació? Y dice, el problema con los regalos también se convirtió en más complicado. A mí me encantan regalos. Me encanta comprar regalos, envolverlos, esconderlos en lugares secretos. Me encanta una Navidad donde el árbol esté rodeado de regalos. Me encanta la mañana de Navidad donde estamos en nuestras ropas de dormir, todos todavía soñolientos pero entusiasmados abriendo regalos. Y para nuestros niños cuando eran pequeños era muy sencillo, ¿no? Ponían sus calcetines, una tradición norteamericana, que nosotros llenábamos de chocolates y de algunos otros regalitos, y cuando eran antes de ir al colegio, era muy fácil impresionarlos. Pero los niños fueron creciendo y querían más. Cuando ya estaba en los años más avanzados de la primaria, a punto de terminar la primaria, mi hija me envió por texto una larga lista de regalos con links a las páginas donde estaban. Y me dio como referencia, entre comillas, que los papás de sus amigas gastaban alrededor de $1,000 por hijo. Entonces ella pensó, esto se está saliendo de control. Y yo le fui convenciendo, nosotros no tenemos ese dinero para gastar y simplemente no vamos a tener esa cantidad de regalos, pero yo hacía todo lo posible para darles la mayor cantidad de regalos. Y claro, como casi todas las familias, filmábamos estas Navidades. Y nos encanta todavía hasta ahora ver esos videos. Mi casa estaba bastante decorada, teníamos las casitas hechas de galletas de jengibre, grabábamos algunos de los viajes al mall, al centro comercial, todo adornado. Estábamos
todos contentos. Me encantaba filmar las sorpresas de abrir los regalos, pero siempre había algo que estaba faltando, ¿no? Y estoy seguro que si los hubiera llevado a la iglesia, a cualquier iglesia en la víspera de Navidad, a estas alturas de haberlos criado sin Dios, mis hijos hubieran protestado. Ya me imagino estar todos sentados, escuchando a un ministro que nos llama que seamos obedientes a Dios. Mi esposo no hubiera dejado de suspirar quejándose de forma, o sea, con suspiros bastante ruidosos, y estoy seguro que no hubiera sido un momento muy simpático. Pero recuerdo que incluso de joven era imposible no sentirme conmovida por la vista de este edificio, el edificio de una iglesia, adornada con lazos, con flores, con luces, ver los vitrales en medio de las sombras, las velas. Y yo siempre creí que mi generación había tenido lo mejor de dos mundos. Seguíamos celebrando Navidad, pero no seguíamos las tradiciones cristianas. Y ella dice, por si acaso, todavía soy atea, pero he llegado a la convicción de que no hablarles de religión a mis niños, a mis hijos durante la Navidad, fue un tremendo error. Nunca fueron testigos de celebrar el milagro que celebramos desde hace 2000 años. Y hasta ahora no tienen un nacimiento, a pesar de que yo conservo el mío y lo amo. Porque cuando tú borras a Dios de la celebración de la Navidad, es simplemente imposible darle a tus hijos un niño Jesús para que jueguen con él. A estas alturas, creo que todo fue un error. Y ya no estoy tan segura. No creo que ahora pueda pasarle a mis hijos el don de la fe, o que se los hubiera podido pasar en el pasado, cuando no compartía las tradiciones que, sin embargo, han encantado y maravillado la niñez de una parte muy importante del mundo. A los jóvenes y a las parejas ateas de hoy les digo lo siguiente: no desprecien esos rituales. Les doy este mensaje: no hay problema con que no creas en Dios si tú eres ateo, pero lleva a tus hijos a una misa de Navidad de todas maneras. Aprende los villancicos, incluso los religiosos. Saca un nacimiento de Navidad, porque no pierdes absolutamente nada, y por el contrario, tú y tus hijos van a poder ganar mucho. Las palabras de una atea honesta que reconoce que la Navidad no puede ser una fiesta vacía sin Jesús. Que tengas un buen día.